La vida es hermosa y valiosa, pero corremos el riesgo de desperdiciarla y perderla. Debemos aprender a aprovechar cada segundo de nuestra vida de manera sana y productiva. El promedio de vida de cada persona en este mundo es de 70 años. Unos pocos llegan a 80 y muchos más pocos llegan a 90 o 100, pero con mucha molestia. Lo más lamentable es que la mayoría de personas desperdician su paso por este mundo y otros muchos terminan perdiendo todo su trabajo. ¿Qué necesitamos para que esto no nos ocurra? Le invito a prestarle atención a la siguiente exposición. La vida es muy corta como para vivir neciamente. Es una otra posible traducción del versículo 12 del Salmo 90. La vida es efímera, la vida del hombre. No es tan larga como parece a veces. Y sabiendo que tenemos una responsabilidad por los privilegios que se nos dieron de parte del Señor Dios, pues el consejo de la palabra divina, hoy es: la vida es muy corta como para vivir neciamente. Hay que dejar de lado la necedad en las cosas pequeñas, en las grandes. Hay que aprender sabiduría. Salmos, capítulo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la súplica de Moisés al Señor Dios como un propósito, como un balance. Y ya es sabia la petición en sí misma. Por eso le invito esta mañana a que meditemos juntos en ello. Abra su Biblia, mire el Salmo 90, el versículo 12. Y a lo largo de todo el Salmo, apoyados en algunos otros pasajes de la Biblia, veamos 3 puntos que quiero sugerirles. El primero es aprendiendo a vivir con sabiduría, basado en el versículo 12. El segundo punto es evaluar lo que Dios ha hecho con nosotros este año 2025 que ya agoniza, ¿no? Al que le quedan unas horas. Evaluar lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros en otros. Es posible. Y es bueno dejar la falsa humildad y decir, sí, el Señor ha hecho en mí. Pero también hay que valorar qué hemos hecho nosotros con el tiempo y con los recursos que Dios nos dio. Y en tercer lugar, ver a Jesucristo el Señor en el versículo 8. Porque ese es un texto que el Espíritu Santo ha escrito para apuntar a Cristo Jesús. Más de 1000 años antes de que viniera el Señor, también aparece allí. Entonces, la vida es muy corta. La vida es realmente, la vida del ser humano, su vida y la mía, es como la hierba, dice el versículo 5. Moisés le está diciendo al Señor
Y para que nosotros lo entendamos también, que Dios, desde el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño los días del ser humano delante de Jehová el Señor. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. De manera que, en primer lugar, hay que aprender, el primer punto es, hay que aprender a vivir con sabiduría. Nadie nace sabio según este pasaje. Y realmente me hace pensar también en las palabras del Señor Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde. Eso también es sabiduría, ser humilde, ser manso. Y así es el Señor Jesús. Y el verbo aparece en ambos lugares. Aprendan, aprendamos. ¿Cómo aprende uno? Leyendo la palabra, desde luego. ¿Cómo aprende uno? Echando mano de los medios que Dios dejó, las disciplinas espirituales o medios de gracia, exclusivamente a través de la iglesia que nos enseña Biblia, a través del Espíritu Santo que nos guía en este aprendizaje. Mirando al Señor Jesucristo, cómo hablaba, cómo se comportaba, cómo respondía. Juan, por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo hizo tantas cosas, tantas que no se podrían escribir en todas las bibliotecas. Los libros no cabrían en todas las bibliotecas del mundo conocido hace 2000 años. Era muy diligente el Señor Jesús. Y sí, uno lo ve en los evangelios, retirándose al monte a orar solo con el Padre, teniendo su soledad, pasando tiempo con personas necesitadas, con pobres, con ricos, sirviendo, dando de sus dones, enseñando, teniendo misericordia del necesitado, amando a los suyos que los amó hasta el final. Uno lo ve itinerante de una ciudad a otra, valiente, hablándole a los escribas y fariseos lo que tenía que hablarles, fuerte, duro, pero muy tierno, muy compasivo con el débil. De Él podemos aprender, de Él debemos aprender, del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice, el creyente le dice al Señor Jehová, enséñanos, enséñanos. ¿Enséñanos a quiénes? Al pueblo de Dios, porque el impío no quiere aprender. El impío ya sabe todo lo que tiene que saber y se refugia en la mal llamada ciencia, en la falsa ciencia. Y se refugia en su sabiduría mundana, en la sabiduría, por allá en Isaías dice, sabiduría de cómo hacer el mal. Son expertos, son buenos para eso. Pero el que es humilde viene a la palabra de Dios, viene ante el Creador y le ruega eso. Señor, enséñanos. Y fíjese que no está en singular, sino en plural. Está hablando de congregación, una congregación, un líder como Moisés, pidiendo para el pueblo de Dios, para el pueblo. Y es perfectamente aplicable para la iglesia hoy. Necesitamos aprender del Señor Jesús. ¿A qué? A vivir. Porque lamentablemente no sabemos vivir. No sabemos disfrutar de las cosas que Dios creó para que
las aprovechemos, para que las compartamos, para que las usemos de manera santa. El dinero, los amigos, el hogar, la intimidad, la comida, para los que no tienen problema con un vino, el empleo, el sol, el deporte, todo lo que hay en el mundo de Dios, porque Él lo proveyó. Hay que aprender a vivir, porque uno nos vamos al extremo de negarnos todo, de prohibir todo y prohibirle a los otros que no coman esto, que no hagan aquello, que no toquen, que no miren, y no están viviendo la vida. Y otros se van al otro extremo de ser libertinos, de andar en glotonerías, en atascos de comida y de vino y de palabras y de vanidades y de, ¿cómo le llaman a bajar el celular así? Soling. También hay exceso en eso, exceso de pantallas tenemos hoy. Entonces no sabemos vivir, por eso necesitamos aprender de Cristo Jesús, el Señor. Necesitamos aprender a vivir. El Señor Jesús lo que más buscaba era comunión con el Padre. En lo que más invertía tiempo el Señor Jesús fue en lo espiritual, en planear con el Padre, en pedirle permiso, en hablar, en adorarlo, a diario. Después de eso, lo demás era consecuencia. Amaba a la gente, servía, comía, reía. Porque algunos se imaginan la vida espiritual como así, como que entre más tieso uno sea, como que es más espiritual. No. El Señor Jesús recibía a los niños y los niños lo buscaban, algo tenía, ¿no? Tenía mucha gracia, tenía mucha compasión, mucha ternura. Vino para servir y no para ser servido. De Él estamos aprendiendo, de Él necesitamos aprender, porque la vida es muy corta como para vivir neciamente, hermanos. Y estamos aprendiendo a vivir ¿cómo? Con sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, porque el Salmo ciertamente empieza diciendo que el Señor ha sido refugio de generación en generación para su pueblo, para los creyentes. Dios siempre ha sido Dios, siempre. Y esos que viven bajo su sombra, de lo cual habla el siguiente salmo, son los suyos, son los creyentes, su pueblo, los que viven con sabiduría, con sabiduría. Y ya sabemos que la sabiduría tiene un principio rector, o sea, algo que no puede fallar jamás, y es el temor de Jehová. Vivir con respeto y amor hacia el gran yo soy. Por eso yo quiero insistir en que no pretendamos saber todo ya. La Biblia dice que necesitamos aprender, entonces nos deja en evidencia, no sabemos. A vivir con sabiduría. Sabiduría es conocer a Dios y obedecerle, amarle, amar a su iglesia, la iglesia de Cristo. Si yo le pregunto esta mañana, dígame con sinceridad, por favor, mire, ¿ama usted al Señor Jesucristo? Si no lo ama es porque no lo conoce. Responda con sinceridad a su corazón. Tal vez usted no lo conozca bien, y si no lo conoce, no lo va a amar. Pero todo el que lo conoce en verdad,
necesariamente va a amarlo, porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana, porque en el nombre de Cristo, por Él y para Él, en Él se hicieron todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que subsiste, y Él nos ha escogido del mundo, nos ha hecho apartados, santos. Él es el ejemplo, Él es la sabiduría de la que habla Proverbios. Santiago 3:17 dice, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Entonces, ahí continúa el hilo de Proverbios. Sabiduría es tener temor de Dios, y todo lo que hagamos, las cosas pequeñas y las grandes, deben ser pensando en Él, en agradarle, en decir, bueno, ¿esto es lícito? ¿Esto está bien o no? Ya la conciencia, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero Santiago es más claro, más específico. Todo lo que usted haga debe ser limpio. Emprenda cualquier proyecto. Haga todo lo que esté a su alcance, como dijo un presidente de Estados Unidos, tal vez Roosevelt. Usted debe hacer todo lo que pueda con todo lo que esté a su mano, porque Dios así se lo permitió. Pero más aún, la palabra de Dios dice allí, haga todo lo que esté a su alcance, sí, pero que sea puro, que sea puro. Si se va a casar, si va a tener amistades, si va a jugar en su celular, si va a conseguir ese empleo, si va a estudiar aquella profesión, en fin, si va a ir de paseo, si va a ser empleado independiente, lo que sea, si va a tener hijos. Especialmente el cristiano tiene libertad en su Señor. El Señor Jesús le ha dado libertad, libertad para obedecer, no libertad para pecar. Y usted va a estar seguro evaluando bien este año que termina ante la palabra de Dios cuando mira y dice, bueno, la verdad es que yo estas y estas cosas las hice con pureza, pero tengo que hacer una lista y estas no. Y pedir perdón por eso al Señor y pedir misericordia y tener la resolución de dejar eso atrás. Porque la vida es muy corta como para vivir neciamente, hermanos. Hemos visto el primer punto hasta acá, que se llama aprendiendo a vivir con sabiduría. El segundo punto es evaluar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y valorar también lo que nosotros hemos hecho con nuestro tiempo y los recursos que el Señor nos proveyó. Contar nuestros días, dice también el versículo 12. Contar nuestros días, o sea, los almanaques, también son parte de la provisión, de la providencia del Señor Dios. En Génesis dice que el Señor creó el sol y la luna para contar los días, los meses y los años. El tiempo todavía le pertenece al Señor y siempre será así. Y es de sabios contar los días. No está mal, como dicen los testigos de Russell, que usted celebre el cumpleaños, por ejemplo, pero que por favor hágalo con sabiduría. Primero darle gracias a Dios ese día. Y bueno, también que su cumpleaños no sea más fastuoso y 20 veces más costoso de lo que usted invierte en el Día del Señor, que es la celebración más grande que tenemos. Y la tenemos cada 8 días. Es una gran providencia del Señor, es una gran bondad del Señor que nos permita esto.
Pero solemos contar nuestros días y haciendo mucha pompa, ¿no? Por favor, que no sea así ahorita en unas 48 horas que se acaba el año, sino que usted y yo contemos nuestros días haciendo una evaluación sobria, reverente y de adoración, porque ciertamente el Señor Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido refugio nuestro. ¿O quién aquí no se ha podido refugiar este 2025 en el Señor? Por favor, medítelo por segunda vez, medítelo en estas horas que faltan de este año. Dios ha sido su refugio. Dios es bueno aún con los impíos. Y también es tiempo de hacer balance. Bueno, ¿yo qué hice este año? ¿Qué fue lo que hice? ¿Mejoré en mi tiempo de oración? ¿Es más alta la calidad de mi oración, de mi relación con el prójimo? ¿Conozco un poco más la Biblia? Escríbalo, anótelo. Pregúntese por favor eso y resuélvalo de aquí al 31 de diciembre. O si puede hoy mismo, mejor. Hacer un balance de todas las bondades pasadas de Dios es lo que nos aconseja la palabra. Y prepararnos para aquel día. Muy probablemente ninguno de nosotros muera en 2025 porque quedan horas nomás, o no sabemos. Pero tampoco sabemos si en 2026 alguno de nosotros muera, por jóvenes que seamos. No nos equivoquemos. O tal vez muramos los mayores en 2032, en el 2048, en el 2065, no sabemos. Pero vamos a morir a menos que el Señor Jesucristo regrese antes. Y a lo que hay que apuntar, según el consejo de Dios en esta porción del Salmo 90, a lo que hay que apuntar es a morir como murió Abraham, por ejemplo, lleno de días. Génesis 25, 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¡Qué buena muerte! Lleno de días, rodeado de sus hijos. Ya las contiendas y las consecuencias de los errores de la juventud, la misericordia de Dios hace que estén lejanas y no importen. El Señor Jesucristo dijo que Abraham vio su día. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y veo que va a la tumba feliz, gozoso, con una vida plena, está satisfecho, aprendió a vivir con sabiduría. Abraham aprendió a contar sus días, evaluando lo que Dios hizo en él. Y murió esperando al Mesías, a Cristo Jesús el Señor. Esa es la muerte que debemos procurar. Si bien no tenemos control sobre ella,
sí podemos y debemos agendarnos, calcular, vivir de una manera agradable a Dios, procurar el arrepentimiento ya, hoy. No hay tiempo, no hay más tiempo para consentir ese pecado pequeño, ese resentimiento por ahí contra alguien, esa inconformidad, esa falta de perdón, esa pereza espiritual. También contar nuestros días. Es lo que hizo de manera muy sabia Samuel, allá en la frontera entre Mizpa y Ser. Tomó una gran roca y la puso en ese lugar y dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová Dios. Toda mi vida, incluso de incrédulo y mucho más de creyente, y hasta hoy el Señor me ha ayudado. Ha sido muy compasivo, no me ha castigado, ha tenido misericordia, me ha dado consejo, me dio su iglesia, me incluyó en su iglesia, me dio su palabra a diario, no faltó nunca su consejo, me dio su Espíritu Santo, me dio provisión, me dio comida, me dio agua, me dio una nación, un país en donde vivir, me dio un empleo, me disciplinó cuando necesitaba, me apretó y envió esa prueba, esa disciplina que solo da a sus hijos. Por eso, hoy también como Samuel podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Primero de Samuel 7:12. Y como el creyente Samuel, nosotros, creyentes también, hijos de Dios, le exaltamos debido a ello y además podemos mirar hacia adelante y estar seguros de que por esa fidelidad de Dios también vamos a tener ayuda en el futuro. Ayuda en consejo, en misericordia, en consuelo, en fuerzas nuevas, en gracia, en su potencia por mi debilidad, porque Dios es bueno. Y lea conmigo, por favor, la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 10 hasta el 12. Primera de Pedro 3, 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y el capítulo 4 y versículo 13 dice: 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho a lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. 4:3. Primera de Pedro 4:3. En esos dos pasajes que son un mismo contexto, lo que está diciendo el Señor es: el pasado. Dios me perdonó de todos mis pecados, están en el fondo del mar. Y me perdonó, pero además se olvidó de que me perdonó. Él no me va a reprochar. Pero deje el pasado atrás, por favor. No se busquen más consecuencias. No juegue con la gracia.
Basta el tiempo antiguo para haber hecho lo malo. Ya fue suficiente, ya estuvo bien de pecado, de maldad, de excesos, de fornicación, de avaricias, de odios, todo lo que le agrada a los incrédulos. Si usted quiere tener una buena vida, cuide esa lengua. Si usted logra dominar la lengua, controla todo el cuerpo. Así dice Santiago, en consonancia con Pedro aquí, los dos versículos que acabamos de leer. Claro, por ahí nosotros los varones tenemos que controlar la lengua y enseguida los ojos, el corazón, las mujeres el oído y el corazón. Hemos visto entonces el segundo punto, que se llama evaluar lo que Dios ha hecho en nosotros y valorar lo que nosotros hicimos con ese tiempo y los recursos dados. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta como para vivirla neciamente, hermanos. Hoy es día de evaluar, de hacer un balance, de decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo está mi familia? Y hablando de lo que el Salmo 90 nos advierte, de que la existencia del hombre es efímera, no hay chance para seguir viviendo neciamente. Hemos dicho que, primero, hay que aprender a vivir con sabiduría. Segundo, hay que evaluar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros hemos hecho con lo que Él nos da. Y en tercer lugar, Jesucristo, el Señor, el Salvador, nuestro amado Mesías, Dios con nosotros. El versículo 8 del Salmo dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Amén. Eso es el paralelismo en los versos, un estilo de literatura hebreo. Dice lo mismo dos veces con sinónimos. Dios puso nuestras maldades delante de sí mismo. Y esto sucedió en la cruz de Gólgota, allá en el monte del Calvario, cuando el Señor Jesús de manera injusta recibió el castigo como si Él fuera culpable para hacernos justos. Todas nuestras maldades, las maldades de sus escogidos, de los creyentes, fueran puestas, exhibidas delante de Cristo Jesús allá crucificado, como si Él fuera el culpable de todo lo que usted ha hecho, de todo lo que usted ha hecho, de todo su pecado, nuestras maldades, nuestras iniquidades, toda nuestros oscuros secretos, todos con los que hemos pecado contra Dios fueron puestas delante de Cristo. Nuestros yerros fueron puestos a la luz de su rostro, un rostro santo que nunca vio pecado. Ese es el Evangelio. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Ese es el Evangelio eterno, dice en Apocalipsis. Y es eterno porque Dios, el Padre, en el tiempo que no es tiempo, en la eternidad, lo planeó, lo diseñó. Y el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en proponer a Cristo Jesús como el ideal para venir y ejecutarlo. Y hoy su Santo Espíritu nos está guiando en él. El Evangelio de salvación, el Evangelio de las buenas noticias, el Evangelio que nos hace conocer quién es Dios. Miren, hace un año estamos desde este púlpito. Me propuse a presentar a Jesucristo el Señor desde Génesis. Y eso es lo que hemos hecho. Si usted presta atención al hilo de enseñanzas,
La única cosa de la que me siento orgulloso es de la persona de Cristo, de Él, de su obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su sacerdocio hoy y para siempre. Y lo que me hace levantarme en la mañana es saber que tal vez hoy regrese el Señor. Y regresará. Jesucristo, el Señor, está plasmado allí en el versículo 8 del Salmo 90 y está dándonos una verdadera razón para vivir y recordándonos que ante la trascendencia del juicio de Dios y de esta salvación tan grande, hay que reflexionar, hay que evaluar. La vida es muy corta como para andar revolcándonos en la suciedad, en el pecado, en la amargura, en odios, en borracheras, en herejías, en blasfemias, en manipulaciones hacia el otro, en prejuicios. No seamos necios, somos un pueblo santo, tenemos de dónde sacar provisión para aprender a vivir con sabiduría, evaluar, dar gloria a Dios y reaprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Poner los recursos nuestros al beneficio de quien lo necesita y de la obra de Dios, de la iglesia, y amar a Jesucristo, amar al Señor Jesús. Es preocupante, es triste ver cristianos que no aman a Cristo. Cuando el Señor Jesús cuando Pablo iba camino a Damasco, el Señor Jesús le salió al encuentro y le dijo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo dijo, no, pues yo estoy persiguiendo a los cristianos. Y muy bien han deducido maestros de la iglesia, lo que usted haga con la iglesia del Señor Jesús, lo hace con él, para bien o para mal. Por eso es que no es posible que una persona que se dice ser cristiano desprecie el día del Señor, desprecie a los otros cristianos, tenga en poco la reunión, la palabra, la exposición, las santas convocaciones, la amistad unos con otros, la necesidad de perdón, la consejería, la ayuda mutua. Esa fe debería ser reevaluada también. Un cristiano anticristiano no está bien del todo, no es sano. Jesucristo es el Señor y Él nos ayuda a superar todas esas vicisitudes, todas esas trampas de la carne. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo está haciendo y lo seguirá haciendo. La vida es muy corta como para vivir neciamente, hermanos, amados. Hagamos entonces un balance. Ahorita, el resto de la tarde, esta noche, mañana temprano, lunes, 24 horas, el martes, el miércoles. Bueno, no, son más, son 72 horas las que faltan para que se acabe el año. No pasa nada, no va a haber algo mágico el 31 de diciembre a las 12 de la noche. No. Pero sí puede pasar algo sobrenatural en este momento si usted toma en serio la palabra de Dios. Si usted escudriña un poco más el Salmo 90 para saber cómo acabamos nuestros años, versículo 9, para saber que el promedio de vida del que habló Moisés era 70 y vivir más que eso es pura gracia de Dios. Saber que los años pasan pronto. Y que Dios confirma la obra de sus manos. Que su luz puede ser sobre nosotros, versículo 17. Su luz ha de ser sobre nosotros. Y si no, ¿cuál es el sentido de vivir? Si no es Cristo, su iglesia, su palabra, su Espíritu Santo,
Entonces, ¿cuál es el sentido de vivir? Cuando el Señor Jesús le decía a la gente, y todavía se lo sigue diciendo, sígueme, le está dando una razón para vivir. Pero no le está diciendo que tiene que dejar todo. Porque uno por allá le dijo, no, es que me casé, me voy a casar y estoy ocupado. Y otro le dijo, no, fue que compré una hacienda y preciso, y si no, yo me convierto. No, no tienen que dejar todo eso, al contrario, es que lo siguieran mientras hacían todo aquello. Y de esa manera, en periodos de tiempos como este cierre de año, hacer un balance de lo bueno, de lo malo, de lo que hay que atesorar, de lo que falta aprender, de lo que hay que desechar, tal vez malas amistades, malos hábitos. Clamemos al Señor por eso en oración, por favor. Padre de gloria, bendito Dios, te damos gracias por Jesucristo, quien es la sabiduría misma. Y te pedimos en Él que nos ayudes a valorar esta vida que es corta y nos ayudes a dejar de ser necios, Señor, en varias áreas de nuestra vida. Y a ti sea la gloria en nuestras vidas, Señor, en cada una de nuestras vidas. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.